Para el mundo del cine como para el mundo de la fotografía existen algunas características al momento de grabar o capturar un momento, y el día de hoy te traeremos algunos de ellos y cómo se pueden hacer. Los ángulos de cine o angulación de la cámara se refiere a la posición de la cámara con respecto al personaje u objeto que encuadra. Se trata del punto de vista en cual el determinado significado de la imagen, siendo un elemento clave en la propia composición de lo que estamos viendo en la pantalla. Ángulo cenital. Es un ángulo de cámara donde la toma se realiza desde arriba, perpendicular al suelo, como si se mostrara una vista de pájaro. Se usa para enfatizar la pequeñez o vulnerabilidad del sujeto o para dar una perspectiva general de las escenas. Ángulo picado. La cámara se sitúa por encima del sujeto, inclinada hacia abajo. Este ángulo reduce la importancia del personaje, haciendo que se vea más pequeño, débil o insignificante. Ángulo normal. Es el ángulo más neutro. La cámara está a la altura de los ojos del sujeto, proporcionando una visión natural y objetiva. Da la impresión de que el espectador está al mismo nivel del sujeto. Ángulo contrapicado. La cámara se sitúa por debajo del sujeto, inclinada hacia arriba. Este ángulo genera un efecto de superioridad y poder en el sujeto, haciéndolo parecer imponente y dominante. Ángulo nadir. Es el opuesto al ángulo cenital, con la cámara colocada directamente bajo del sujeto apuntando hacia arriba. Da una sensación de grandeza y dramatismo extremo. Estos fueron los ángulos que existen en el lenguaje cinematográfico, ejemplificados por mi compañero Luis y míos, y explicados por mi compañera Camila. Sin embargo, por si no nos has entendido mejor, te dejaremos algunos videos sobre los planos más significativos de algunas películas de Hollywood que han hecho que estas mismas películas o te hagan pasar una gran experiencia mientras ves y disfrutas la misma película. Un plano es el espacio que recoge la filmación en relación con la figura humana, o con un objeto, o hasta con un paisaje, los cuales, según su dimensión, pueden llamarse de distintas formas. En este tipo de planos existen diferentes categorías, las cuales te explicará mi compañera Cianya, y también habrá ejemplificaciones con videos y fotografías. El gran plano general muestra un espacio muy amplio donde los personajes son prácticamente imperceptibles. Se usa para establecer el contexto geográfico y la magnitud de la escena. El plano general muestra a los personajes y su entorno. Es útil para situar a los personajes en el espacio y mostrar la interacción entre ellos y el entorno. Muestra al sujeto de cuerpo completo, incluyendo algo de su entorno. Es ideal para escenas de acción o para presentar personajes. El plano americano muestra al sujeto desde la cabeza hasta las rodillas. Se originó en el cine western, ya que permitía ver al personaje y su pistola. El plano medio captura al personaje desde la cabeza hasta la cintura. Es un plano que combina detalles del sujeto y el fondo, permitiendo una mayor conexión con la expresión del personaje. El plano medio corto va desde la cabeza hasta el pecho del sujeto, destacando más las expresiones faciales y reduciendo la influencia del fondo. El primer plano muestra el rostro del personaje o un objeto, destacando detalles de expresión y emociones. Es ideal para captar la profundidad emocional del personaje. El plano a detalle es un acercamiento extremo a un detalle en específico, como una mano, un ojo o un objeto. Se utiliza para resaltar un elemento clave de la historia. Interesante, ¿no? Gracias a Cian ya tenemos mejor explicado lo que son los planos y para qué nos sirven. Bueno, más bien la tipología. Yo les explicaré un poco de lo que son los planos. Un plano es una vista continua a través de una sola cámara, sin interrupción. Al combinar diferentes tipos de planos, movimientos y ángulos, los directores pueden enfatizar diferentes acciones y emociones para diferentes escenas. El término plano puede referirse a dos partes diferentes del proceso de filmación. En producción, un plano es un momento en el que la cámara empieza a rodar hasta el momento en que se detiene.
En la edición de películas, un plano es el metraje continuo o secuencia entre dos ediciones de corte. Ahora pasemos hacia los movimientos de cámara, pero antes de eso explicaremos qué es. Los movimientos de cámara se refieren al desplazamiento de la cámara tanto de manera física como de forma óptica. En el caso de los movimientos ópticos de la cámara nos encontramos con los siguientes: zoom o movimientos ópticos y el trasfoco o rack focus. Pero bueno, esas explicaciones se las darán mis compañeras Camila y Cienya, que nos explicarán todos los tipos de movimientos de cámara. Las ejemplificaciones también serán tomadas de algunas películas, ya que para nosotros es mejor que ustedes las vean y no hagamos un mal material que a lo mejor los pueda confundir. Paneo derecho. Es el movimiento de la cámara de izquierda a derecha sobre su propio eje. Se usa para seguir la acción o mostrar un entorno. Paneo izquierdo. Es el movimiento de la cámara de derecha a izquierda sobre su propio eje. También es útil para explorar el entorno o seguir una acción. Paneo ascendente o tilt up. La cámara se inclina verticalmente hacia arriba. Puede usarse para revelar algo de manera dramática o para enfatizar la altura de un objeto o personaje. El paneo descendente o tilt down es cuando la cámara se inclina verticalmente hacia abajo. Se usa para descubrir elementos del escenario o mostrar el descenso de un personaje. El zoom in es un movimiento de acercamiento en el que la cámara amplía el tamaño del sujeto. Se usa para atraer la atención a un detalle o expresión importante. Es un movimiento de alejamiento en el que la cámara se aleja del sujeto. Este sirve para restar importancia al sujeto o para mostrar su relación con el entorno. Ahora, ya conociendo estos conceptos de la cinematografía, nos damos cuenta del por qué las películas nos envuelven, gracias a los movimientos, a los ángulos y a los mismos paneos o a los mismos planos que utilizan para poder darle esa trama a la película. Son cosas que nosotros no podemos distinguir a no ser que estudiemos muy bien esta parte del cine. Ahora, vamos a dejarles unos videos donde se ven estos claros ejemplos en películas donde nos han dado muchísima experiencia a través de lo visual. Gracias a estas dos grandes escenas de dos grandes películas nos podemos percatar de los movimientos de cámara, de algunos ángulos de la misma cámara y de algunos planos que se utilizaron para poder enfocar a los personajes. Yo soy Dante Arriola y con agradecimiento de mis compañeros Camila, Luis y Cianya, les agradecemos que hayan visto este video y agradecerle a mis compañeros por ejemplificar y explicar los temas que se abordaron en este video. Nos vemos y les dejamos un poquito del detrás de cámaras mientras se grababan estos videos.